Bien, buenas tardes, doctor Fabricio Paul Gamarra Castillo. En esta oportunidad, mi grupo mío vamos a exponer el tema correspondiente al seminario de glaucoma. Los integrantes de mi grupo son Ávila Alfaro, Franco Patrick, Callao, Guayanina y mi persona, Casabuica Castillo, Álvaro Samuel, Román Fernández, James Jack y Santiago Hurtado Davis Elvis. Bien, vamos a hablar primero sobre lo que es la introducción. Eh, el- y vamos a hablar respecto a lo que es el sistema nervioso parasimpático, así como el sistema simpático, forman parte del sistema nervioso autónomo, el cual va a estar formado por neuronas aferentes y eferentes. Ante la estimulación del sistema nervioso parasimpático se produce la liberación de la acetilcolina, el cual va a actuar a niveles de recepción de receptores muscarínicos y nicotínicos, distribuidos alrededor de todo el organismo. Según la unión de este neurotransmisor a los receptores que se van a desencadenar diferentes tipos de efectos según el órgano efector, ¿no? Por ejemplo, el ojo, vamos a hablar del músculo ciliares, tiene la recepción de muscarínicos, que al unir el neurotransmisor específico para este receptor va a causar lo que es la meiosis. Entonces, va a ser necesario que se conozcan lo que son los efectos en los órganos al estimular estos receptores y sabiendo lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica de cada fármaco, qué repercusiones podemos obtener en el organismo. El glaucoma es un conjunto de procesos que tienen en común una neuropatía óptica adquirida, caracterizada por una excavación en la papila óptica y un adelgazamiento en lo que es el borde neuroretiniano. Esta excavación está producida por la pérdida de axones de las células ganglionares en la retina, que van a formar lo que es las zonas fibras del nervio óptico. Cuando la pérdida del tejido del nervio óptico es significativa, se desarrolla la disminución del campo visual, que puede dar lugar a una ceguera total si la pérdida de fibras es completa. La presión intraocular elevada va a ser un factor de riesgo para el glaucoma, pero no es necesario que exista la enfermedad. La presión intraocular normalmente va a variar entre lo que son 11 y 21 miligramos de mercurio. No obstante, también se va a tener que en algunas personas pueden desarrollar la lesión del nervio óptico con una presión intraocular normal, es decir, un glaucoma de tensión normal o baja. Y por otro lado, hay muchos pacientes con presiones mayores a 21 miligramos de mercurio sin lesiones en el nervio óptico y se dice que tiene hipertensión ocular. La mayoría de los casos del glaucoma son asintomáticos hasta que la lesión del nervio avanza y se desarrolla la pérdida del campo visual. Los objetivos a desarrollar en este seminario van a ser lo que son determinar los tipos de receptores del sistema nervioso parasimpático y la clasificación de estos muscarínicos y nicotínicos, y conocer lo que es la farmacocinética y farmacodinámica de los principales fármacos para la simpaticométrico. Tenemos lo que son los tipos de glaucomas. En la tabla 1 nos indica que hay tipos según su clasificación, según la etiología. Tenemos lo que son los glaucomas crónicos de ángulos abiertos o idiopático, que tendríamos lo que son los glaucomas de presión elevada o los de presión normal. También glaucomas por bloqueo pupilar, por ejemplo, glaucomas por cierre angular agudo, por cierre angular subagudo, cierre angular crónico o glaucoma por mecanismo combinado. Otro tipo de glaucoma que tenemos sería los glaucomas de desarrollo, como el glaucoma congénito, también conocido como el infantil, un glaucoma juvenil, el síndrome de Axel-Rieger, la anomalía de Peters y también otras alteraciones del desarrollo. También tenemos lo que son los glaucomas asociados a otros trastornos oculares, que sería un ejemplo los glaucomas asociados a trastornos del endotelio corneal. También los glaucomas asociados a trastornos del iris y del cuerpo ciliar, como por ejemplo el glaucoma pigmentario o la iridosquisis o la iris MZ. También tenemos lo que son los glaucomas asociados a trastornos del cristalino, como el síndrome de exfoliación o glaucomas de ángulo abierto.
que van a ser inducidos por el cristalino. También tenemos lo que son los glaucomas asociados con trastornos de la retina o también la coroides y el vitreo, como los glaucomas asociados a desprendimiento de la retina y alteraciones vitreorretinianas. Y por último serían los glaucomas asociados a tumores intraoculares. En otro tipo tenemos lo que son los glaucomas asociados con un aumento de la presión venosa episcleral, que son las enfermedades sistémicas asociadas con presión intraocular elevada y los glaucomas, como por ejemplo un glaucoma corticoide. Otros tipos de glaucomas serían los glaucomas asociados con la inflamación y traumatismos, como por ejemplo los glaucomas asociados a queratitis o episcleritis y escleritis. También los glaucomas asociados a la uveitis o a los traumatismos oculares y también glaucomas asociados a hemorragias. Y por último tendríamos lo que son los glaucomas secundarios o a cirugía intraocular, como por ejemplo los glaucomas por bloqueo ciliar, que serían malignos, o otro tipo de glaucomas como en la afaquia o pseudofaquia. También la proliferación epitelial, fibrosa y endotelial, y glaucomas asociados con la cirugía corneal y con la cirugía vitreoretiniana. Bueno, continuando con el glaucoma primario de ángulo abierto, bueno, es con diferencia de lo que vendría a ser el glaucoma con mayor prevalencia en el occidente, ya que esta es una enfermedad asintomática hasta las fases tardías de su evolución. Y aquí cuando el paciente se da cuenta de lo que es la pérdida de campo visual, el grado de atrofia del nervio óptico suele ser ya muy acusado. Aquí la visión central es habitualmente el último en afectarse, ya que perdiéndose primero lo que es la visión periférica, y no obstante, también de algunos pacientes que pueden referir síntomas como lo que es problemas al bajar lo que son las escaleras, ya que se afecta lo que es el campo visual inferior. Y también tienen dificultad para conducir o una pérdida de algunas palabras cuando leen. Ahora, el signo principal es lo que es la atrofia glaucomatosa del nervio óptico con pérdida asociada al campo visual, ya que por definición los pacientes con glaucoma tienen presiones intraoculares mayores de 21 miligramos de mercurio y un ángulo iliocorneal abierto con una trabécula de apariencia normal, ya que el glaucoma es bilateral, pero puede ser asimétrico. Bueno, aquí los factores de riesgo principales vendríamos a tener específicamente lo que es la edad, ya que en algunos estudios la edad es un factor de riesgo incluso más importante que el aumento de presión intraocular, ya que es frecuente más en individuos menores de 40 años. En la raza, específicamente es la raza negra, ya que tiene una prevalencia de 4 a 16 veces mayor que la prevalencia de glaucoma en relación con la raza blanca, ya que la tasa de ceguera es hasta 8 veces mayor. En antecedentes familiares positivos, ya que es el 20 a 25% de pacientes con glaucoma primario en ángulo abierto tienen antecedentes familiares de glaucoma. En presión intraocular elevada, ya que el riesgo de presentar glaucoma aumenta de forma paralela al aumento de presión intraocular, ya que aun cuando se encuentra dentro de lo que es el rango de normalidad, la presión intraocular supera lo que son los 21 miligramos de mercurio y el riesgo de glaucoma primario de ángulo abierto aumenta entre 6 a 10 veces en comparación de una presión inferior de 15 miligramos de mercurio. Ahora, en los factores de riesgo menores tenemos específicamente dos importantes, que es la miopía, ya que existe una mayor prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto en miopes, ya que en los pacientes con hipertensión ocular, los que presentan miopía tienen mayor probabilidad de desarrollar una lesión glaucomatosa en lo que es la relación con aquellos de visión hemétrope. Ahora, aquí la diabetes mellitus, bueno, como saben, la diabetes aumenta lo que es la sensibilidad del nervio óptico por la lesión que produce sobre los vasos de pequeño calibre. Bueno, continuando con el diagnóstico, primero se tiene que hacer un diagnóstico temprano, ya que es preciso hacer este diagnóstico en todo individuo mayor de 40 años o que presente factores de riesgo. Ahora, en atención primaria, lo que podemos sospechar al encontrar una presión intraocular elevada o una alteración de las pupilas, en que un sujeto es asintomático, tras lo que debemos remitir al paciente a una consulta de oftalmología. Ahora, aquí los instrumentos disponibles en una consulta de atención primaria vendrían a ser lo que es la exploración de la agudeza visual,
la visualización del fondo de ojo mediante lo que es el oftalmoscopio directo, ya que este es el método más valioso debido a que son los cambios de la apariencia del nervio óptico antes de que exista esta pérdida del campo visual, ¿no? Ahora, el otro es la tonometría, ya que es la presión intraocular aumentada, es el único factor de riesgo para el glaucoma que puede tratarse, ya que la tonometría se usa en atención primaria mediante lo que vendría a ser dos métodos de cuantificación, lo que es la indentación con tómetro de Schott y la tomometría de aplanación, que es el termómetro de Perkins y la tonometría de no contacto. Ahora, el tratamiento, la mayoría de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto diagnosticado tempránamente en su curso evolutivo y que recién reciben lo que merece un tratamiento adecuado tienen una buena evolución, ya que el tratamiento primario es farmacológico y debe ir dirigido fundamentalmente a mejorar lo que es la irrigación arterial de la papila óptica mediante lo que es la disminución de la presión intraocular y el aumento del flujo sanguíneo, ya que aquí los pacientes que se administran hipotensores tópicos deben aprender a realizar lo que es el cierre pasivo de los párpados con oclusión del punto lagrimal para reducir lo que es la absorción sistémica y los efectos secundarios asociados. El otro vendría a ser los antagonistas colinérgicos tópicos, que siguen siendo una opción excelente en ciertos pacientes, como vendría a ser los pseudofáquicos, en los que ni siquiera la miosis ni la catarata son ya un problema. Otro vendría a ser los inhibidores de anhidrasa carbónica orales, ya que son muy eficaces en la reducción de lo que es la presión intraocular, pero sus frecuentes efectos secundarios, como que es la fatiga, la anorexia, la depresión, las alteraciones electrolíticas en el plasma, limitan lo que vendría a ser su empleo, ya que acá algunos pacientes que reciben inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica se quejan del sabor amargo tras lo que es la instalación de las gotas. Y por último tenemos lo que es los análogos de prostaglandinas tópicos, ya que estos reducen eficazmente lo que es la presión intraocular durante 24 horas con una única aplicación diaria y parecen ser bien tolerados y presentan lo que son pocos efectos sistémicos, ya que el principal efecto secundario ocular es el aumento de lo que es la pigmentación del iris, especialmente en los iris de color verdoso y enrojecimiento ocular. Ahora, si a pesar de combinar varios tipos de ser corios, no se consigue controlar lo que es la presión intraocular, se intenta abrir lo que es una vía de drenaje artificial, primero mediante una trabeculoplastia con láser, y si esta no fuera eficaz, con una trabeculoctomía quirúrgica, que es mucho más eficaz todavía. Bien, continuando, ahora vamos a hablar sobre lo que es el glaucoma por cierre angular. En sí, el glaucoma por cierre angular es lo que es la asociación a un ángulo iricoerneal cerrado, que puede ser primario o por un bloqueo pupilar o secundario debido a lo que es la atracción del iris hacia lo que es el ángulo o a lesiones que empujan al iris hacia la parte delantera. Las dos situaciones más frecuentes en las que el iris es arrastrado hacia el ángulo son lo que es el glaucoma neovascular en pacientes con diabetes o pacientes con oclusión en la vena central de la retina y los precipitados inflamatorios que provocan a lo que es sinequias anteriores del iris en el ángulo. Hay muchas etiologías posibles que pueden empujar el iris hacia adelante y producir cierre angular, siendo la más frecuente lo que es el bloqueo pupilar primario, sobre el que se centrará el resto de este aparato en sí. La prevalencia de glaucoma primario por cierre angular difiere según el grupo étnico o según la nación. Es muy frecuente entre los esquimales y los asiáticos, o sea, en personas del oriente, y el cierre angular primario es más común ya en el género femenino por hipermetros y también en los ancianos, así como en pacientes que ya tenían historia familiar de algún glaucoma de ángulo cerrado. Ahora también durante el envejecimiento es normal, dado que el cristalino se vuelve más grueso, produciendo una mayor aposición en el borde pupilar, en los ojos, y este fenómeno puede impedir lo que es el flujo del humor acuoso entre las cámaras posteriores hacia lo que es la parte anterior. Esto va a originar lo que es una presión ya de por sí en la parte de la cámara posterior, y esta diferencia de presiones va a generar que el iris periférico se abombe hacia la parte la parte delantera, así obstruyendo lo que es el ángulo y causando lo que es un cierre angular.
El ángulo puede ocluir parcial o interminentemente, lo que provoca si el glaucoma puede ser angular interminente, agudo o también crónico. Además, el ángulo puede quedar bloqueado completamente de forma brusca, lo que ya también desencadena un glaucoma agudo. Y también en esto tiene que ver mucho la raza y algunas características anatómicas del ojo que determinan si uno desarrolla un glaucoma por cierre angular agudo o un glaucoma por un cierre angular crónico. La mayoría de las personas que tienen este glaucoma por cierre agudo, digo, por este cierre angular agudo, crónico, subagudo o intermitente, no tienen algunos signos ni síntomas, pero algunos pueden presentar signos sutiles como ya el enrojecimiento ocular, dolor, visión, o también puede haber una cefalea, o incluso ya tienen una visión borrosa. En ocasiones estas molestias oculares se mejoran al momento de dormir, quizás debido a lo que es la miosis que se genera durante el sueño. Los síntomas más normales de este glaucoma agudo que ya dije anteriormente pueden ser los que son el dolor ocular, el descenso de la visión y más que nada la hiperemia, cefalia e incluso puede tener náuseas y vómitos. Algunos pacientes que acuden a la parte de urgencias por ataques de glaucoma agudo son diagnosticados de forma errónea debido a sus síntomas o problemas neurológicos o también gastrointestinales que lo confunden con algún tipo de patología diferente a lo que es un glaucoma agudo. Y también podemos notar de que las personas con glaucoma agudo tienen lo que es presencia de lagrimeo, edema palpebral, inyección conjuntiva y también un velamiento de la córnea. Puede ser complicado realizar lo que es una gonioscopía a causa de opacificación corneal, aunque la exploración del ojo puede ser lo que se podría decir un ángulo estrecho susceptible de ocluirse en este caso. Y el ojo contralateral presenta lo que es un ángulo completamente abierto y puede ser estos dos otros diagnósticos para revelar si una persona tiene glaucoma por cierre angular. Su tratamiento en este caso de un ataque agudo de glaucoma debe ser inmediato y puede instalarse con rapidez una pérdida de visión si es que no se trata de forma efectiva. El tratamiento inicial es farmacológico con hiperosmóticos o inhibidores de anhidrasa carbónica. Y después de eso, a las 2 semanas así, se les puede añadir lo que es una pilocarpina al 1 o 2%, 2 veces cada 15 minutos. Los mióticos no suelen ser efectivos si la presión es mayor a 40 o 50 milímetros de mercurio debido a lo que es la anoxia del esfínter pupilar. Ahora la iridotomía periférica con láser también es un tratamiento definitivo para lo que es glaucoma agudo y como el otro ojo tiene también, si el ojo también puede tener lo que es un 80% de riesgo de desarrollar un glaucoma agudo, en este caso el ojo sano. El tratamiento definitivo en pacientes con glaucoma por cierre intermitente también es lo que es la iridotomía periférica con el láser, además de que esto es lo que también detecta un agudo potencial oculible mediante lo que es la gonioscopía. El riesgo de complicaciones de la iridotomía periférica con este láser es bajo en comparación con los efectos beneficiosos que este trae, porque el riesgo normal es que pueda presentar una diplopía que puede ser molesta o si esta iridotomía no se hace suficientemente periférica, puede tener que este genere una curva en la parte de los párpados superiores. Bueno, continuando vamos a tener lo que vendría a ser el caso clínico que nos mencionan un paciente varón de 61 años que tiene un incremento de la presión intraocular en el examen rutinario de ojos. La agudeza visual en los ojos es normal y el examen durante la dilatación pupilar muestra que no hay daño del nervio óptico. En el test del campo visual se muestra una pérdida leve de visión periférica y el paciente es diagnosticado con glaucoma primario de ángulo abierto y empieza con gotas oftálmicas de piloterapina.
Dentro de ellos nos dicen cuál es el mecanismo de acción de la pilocarpina en los músculos ciliares y la iris, y como respuesta tenemos que la pilocarpina va a actuar en los receptores colinérgicos que se encuentran en el ojo, produciendo una contracción del músculo ciliar y del esfínter de la iris. Y la contracción del músculo ciliar facilita lo que vendría a ser el flujo del humor acuoso. Como segunda pregunta tenemos cuál es el receptor por el cual se realiza este mecanismo de acción, y nos dicen que actúa de su tipo de receptor muscarínico de la acetilcolina M3, el cual se encuentra ubicado en el esfínter de la iris, causando que el músculo se contraiga y provoque miosis. Ello causa que la red trabecular se abra y facilite la salida del humor acuoso del ojo y se reduzca la presión intraocular. Como conclusiones, principalmente tenemos que el glaucoma de ángulo cerrado es una patología en la que se produce el aumento del apio rápido con resultado de obstrucción del drenaje del humor acuoso en el cierre parcial o completo del ángulo de la cámara anterior por la iris. La enfermedad ocurre en ojos predispuestos anatómicamente. La evolución en el tratamiento del glaucoma ha supuesto un gran avance debido a la incorporación de debidos fármacos más eficaces y seguros. Estos fármacos reducen la presión intraocular, haciendo que el proceso de la enfermedad sea más lento en pacientes que presentan glaucoma de ángulo abierto, sobre todo en estadios iniciales de la enfermedad, que es cuando el nervio óptico no ha sido aún afectado. El riesgo de progresar a ceguera ha disminuido gracias al desarrollo de nuevos tratamientos. En cuanto al conocimiento del glaucoma primario de ángulo abierto y su desarrollo, el avance ha sido de una mejora en la medicina para poder realizar un diagnóstico precoz y en la farmacología gracias a los tratamientos más óptimos. Gracias Y eso sería todo. totales.